Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre un circuito rectificador de media onda implementado con un tiristor, con un SCR en este caso. El problema que nos están poniendo es el siguiente. Diseña un circuito rectificador que genere una tensión promedio de 40 volts en una resistencia de 100 ohms a partir de un generador de 120 volts RMS a 60 Hz. ¿Va? Entonces, la idea es que armemos un circuito rectificador como el que aparece del lado izquierdo, con su fuente de voltaje, su tiristor y su carga, ¿de acuerdo? Nos están dando ya el valor de la carga, 100 ohms. Nos están diciendo que el voltaje a la salida promedio debe de ser de 40 volts. Y también nos están diciendo que el voltaje de entrada, el del generador, es 120 volts RMS a 60 Hz. Ahora, el primer paso es encontrar el valor pico de la señal de entrada, ¿de acuerdo? ¿Cómo encuentro el valor pico? Bueno, recordemos que el valor RMS de una señal senoidal es igual al voltaje pico entre raíz de 2. Por lo tanto, si yo despejo para el valor pico, tenemos que el valor pico es igual a raíz de 2 por el voltaje RMS. Si hacemos la cuenta, el valor pico es 120 por raíz de 2 y nos da 169.7 volts. Ese es mi valor pico que está encerrado en color azul. Es el valor pico con el que yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Ahora, avancemos un poquito. Sabemos que el voltaje de salida promedio del rectificador con SCR, de un rectificador de media onda, recuérdenlo, es el que estamos trabajando, es voltaje pico entre 2pi por 1 más coseno de alfa, siendo alfa el ángulo de disparo. En este caso, conocemos B pico, aquí está arriba, lo acabamos de calcular. Tenemos el voltaje de salida promedio, que son los 40 volts que me están pidiendo eh, que, que ese rectificador genere a la salida. Entonces tengo esas dos variables, pero necesito conocer alfa, que es el ángulo de disparo, el ángulo al que yo voy a sincronizar mi pulso de disparo para activar el SCR. Entonces, em, vamos a trabajar con esta expresión que está aquí de color negro. Tenemos que despejar alfa, ¿de acuerdo? Aquí está todo el camino por el que se puede obtener el ángulo de disparo, ¿de acuerdo? Recuerden lo que está dividiendo, paso multiplicando, ahí hago la cuenta y aquí luego el problema es cuando pasamos el coseno de alfa, ¿no? O sea, tenemos toda esta expresión igual al coseno de alfa. Pues recuerden que el coseno puede despejarse con coseno inverso, ¿no? Coseno a la -1. Sus calculadoras científicas o las calculadoras que luego tenemos en los dispositivos electrónicos tienen esa función, solo hay que ubicarla. Entonces, esta es la expresión para encontrar alfa a partir de la ecuación del voltaje de salida promedio. Entonces, esta expresión, yo conozco los valores, les repito, conozco voltaje de salida promedio, voltaje pico y sustituyo valores. Voltaje promedio son los 40 volts que me piden a la salida y 169.7 volts es el voltaje de entrada, el valor pico. Si metemos valores y hacemos la cuenta, nos da 61.25 grados. Eso vale alfa. Ese es el ángulo de disparo que requiero para que ante esta entrada de 169 a la salida me dé 40 volts promedio. Ahora, ya está aquí el ángulo en grados, pero también puedo hacer la conversión de grados a radianes. Puedo convertirlo utilizando esta fórmula, grados por pi entre 180, me da radianes. Si yo tomo ese valor de grados, 61.25, lo multiplico por pi, lo divido entre 180, me va a dar 1.069 radianes, ¿de acuerdo? Ahora, pues ya está, ahorita les explico un poquito lo de color verde.
Hasta aquí ya encontramos el ángulo de disparo, ya tenemos todos los valores de voltaje que necesitamos. Podemos pasarnos a la simulación brevemente. Fíjense que ya son bloques que hemos utilizado, que seguramente han utilizado. La fuente de voltaje, ahí está el voltaje pico, peak amplitude, 169.7 volts. Y la frecuencia 60 Hz, que es como lo pide el problema. La carga de 100 ohms, también nos da el problema. Y el tiristor. Fíjense que el tiristor aquí le estoy poniendo valores muy pequeños para tratar de que el simulador vea este tiristor como de la forma más ideal posible y no afecte mi cálculo, ¿de acuerdo? Es el modelo de tiristor Piecewise Linear, para que lo puedan buscar ustedes. También por aquí se agregaron los bloques de referencia eléctrica y el bloque de Solver Configuration. Ahora, para el pulso. Fíjense que estoy usando un bloque de Simulink, el Pulse Generator. Lo voy a abrir. Está. Amplitud en este momento lo dejé con 10. Luego, el periodo, 16.67 milisegundos. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la inversa de 60 Hz, es decir, 1 entre 60, les va a dar 16.67 milisegundos. ¿De acuerdo? Porque ese es el periodo, así se calculó el periodo. Luego, estoy poniendo que el pulso dure el 10% del periodo. Recuerden que, como les he dicho, con un pulso de corta duración, el tiristor se puede accionar. Y ahora, fíjense que el ángulo de disparo está aquí. Lo voy a programar aquí donde dice Phase Delay. Pero ¿por qué le puse 2.833 milisegundos? Vamos al apunte por acá, otra vez. Fíjense que el ángulo de disparo me lo está dando en grados, pero aquí el bloque de Simulink que estoy usando no lo admite en grados, lo necesita en segundos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esa conversión? Pues miren, em, podemos tomar el periodo de todo el ciclo, que son 16.67 milisegundos, entre 360 grados y lo multiplico por alfa, el ángulo de disparo, que en este caso, para el problema, es de 61.25 grados. Eso me da 2.836 milisegundos, que es el valor que yo debo poner aquí. ¿De acuerdo? 236. Listo. Ok. Ahora sí. Vamos a correr la simulación aquí por 0.1. No necesitamos hacerla funcionar por más tiempo y le vamos a dar aquí en Run. Ya corrió. Fíjense, vamos a ver primero las formas de onda. Miren, de color verde aquí en la parte superior estoy poniendo la señal de entrada, la senoidal. De color rojo tenemos el pulso de disparo que va en la compuerta de mi tiristor. Aquí abajo tenemos el voltaje de salida. Fíjense cómo en esta sección, mientras ocurre el disparo, pues la señal de salida es 0, porque no se ha activado el tiristor. Pero una vez que se activa, me permite recuperar la señal senoidal en la parte del semiciclo positivo. Después recordemos que el tiristor no va a permitir el paso del semiciclo negativo, por lo tanto son 0 volts. Y de nueva cuenta, hasta que se activa el disparo, recuperamos la señal. Por otro lado, en la última forma de onda tenemos el voltaje del tiristor.
Vean que él alcanza a recuperar o él está viendo ese voltaje que aquí no se pudo recuperar. V0, el tiristor, cuando existe un voltaje a la salida. Y en esta parte, pues obviamente él va a soportar ese semiciclo negativo para que yo no lo vea aquí a la salida, ¿de acuerdo? Esas serían las formas de onda del rectificador en este momento. Las vamos a mover un segundo y vean, de este lado derecho, esperábamos el voltaje a la salida promedio. Aquí está, miren. Este es el voltaje que ve el resistor, es el voltaje de salida. Entonces, este es el voltaje promedio. Estoy haciendo aquí la función min. Vean, 39.78, algo muy cercano a los 40 volts que yo esperaba. También aquí nos dan el valor RMS de 75.4 volts. Ustedes podrían también estimarlo y debería eh, coincidir con un valor muy cercano a este valor. Espero que les sirva este video. Saludos.